Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro tiempo de devocional, invito a cada uno de ustedes para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey, por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, porque en esta mañana, bendito Dios, hemos venido a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, pero también a recibir de ti, Señor, que esa palabra tuya, bendito Dios, sea llenando nuestra mente, nuestro corazón, que esa palabra tuya, Señor, sea transformándonos y haciéndonos libres, bendito Dios, en tu presencia, amado Rey. Te damos gracias, amado Padre Celestial. Te suplicamos, oh Dios, que a través de esta palabra seamos esas personas que tú estás buscando, bendito Dios. Grande y maravilloso eres, mi Dios del cielo, en esta mañana, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, para hoy nos corresponde Marcos, el capítulo 8. Y nuestro tema de hoy, la confianza en Jesús. En estos capítulos hemos visto cómo Jesús, a través de su enseñanza, continúa haciendo distintos milagros, continúa manifestándose de manera sobrenatural. Sin embargo, aunque los discípulos permanecían junto a él, aunque los discípulos estaban constantemente acompañándolo, aún tenían dudas frente a ese poder del Señor Jesús. Tenían desconfianza en el poder que él tenía. Veamos lo que nos dice en el versículo del 1 al 5. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Vemos ahí que esta escena ya la habían vivido los discípulos. Anteriormente ya había sucedido una situación similar, donde había una gran multitud, donde había personas con hambre, y que Jesús hizo un milagro maravilloso, donde multiplicó los peces y los panes. Vamos a recordarlo ahí en Marcos 6, del versículo 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vemos que en la anterior situación eran 5,000. Y en esta, veamos ahora en Marcos 8, versículo 9. Eran los que comieron como 4,000 y los despidieron. Vemos que los discípulos habían vivido una situación donde Jesús les dio de comer a 5,000 hombres y recogieron muchas cestas de sobrantes incluso. Y ahora que se volvía a presentar una situación similar, ellos continuaban dudando. Y cuando Él les dice: ellos tienen hambre, no les voy a mandar sin comer, hay que darles de comer, ellos se preguntan: ¿y de quién les va a dar? ¿Quién va a dar a tantas personas de comer? Se olvidaron que Él mismo lo había hecho anteriormente. Se olvidaron que habían presenciado un milagro de la misma magnitud en otra ocasión. Es más, que el milagro anterior era mucho más grande, porque habían dado de comer a 5,000. Ahora les eran 4,000. Pero aunque los discípulos estaban con Jesús, aunque los discípulos estaban viviendo esas situaciones, aún tenían desconfianza de lo que Jesús pudiera hacer en la vida de los demás y del poder tan maravilloso que Jesús pudiera tener. Vamos a ver lo que nos dice versículos del 11 al 12. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ahí vemos, dice entonces, aquellos fariseos, aquellos opositores de Jesús, aquellos que demandaban también una señal, dice, solo para tentarle, solo para ver si era posible que pudiera volver a hacer un milagro. Es normal que los de afuera desconfíen de Jesús. Era normal que los fariseos desconfiaran de Jesús. Era normal que los fariseos pidieran señal tras señal para comprobar el poder de Jesús.
Es normal que la gente de afuera tenga dudas del poder sobrenatural de Jesús, porque no lo han experimentado, porque no lo han vivido a plenitud, porque simplemente de oídas lo han escuchado, mas no lo han vivido en carne propia. Es normal entonces que todos los que están afuera y alejados del camino de Jesús duden de su poder. Pero ¿qué pasa entonces con los que decimos ser sus discípulos? ¿Qué pasa entonces con aquellos discípulos que andaban con Jesús para arriba y para abajo? ¿Por qué dudaban? ¿Por qué tenían esa desconfianza? ¿Qué pasa con nosotros que llevamos en la vida cristiana tantos años y aún dudamos de que Cristo pueda obrar en nuestra vida, de que Cristo pueda obrar con poder? Entonces, vemos que el mismo Jesús, dándose cuenta de eso, les advierte al pueblo, les advierte a sus discípulos de que no se dejen contaminar, de que no sigan ese mal ejemplo de los de afuera, de que no duden de su poder. En el versículo 15 le dice: y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos en el versículo 16 y 17, entendiendo Jesús les dijo, y ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Mire, al mismo Jesús le molestaba ese: ve, hace un milagro, alimenta 5,000, luego vuelve a hacer un milagro, alimenta a 4,000. Cuando los fariseos le reclaman un milagro, él toma eso como ejemplo y les dice a ellos: no se dejen contaminar, no se dejen contaminar de esa levadura de los fariseos, refiriéndose a la hipocresía de ellos, refiriéndose a esa desconfianza y a esa manera de acercarse a él solo para tentarlo. Pero encuentra a sus discípulos confundidos, encuentra a sus discípulos que no saben y empiezan a murmurar entre ellos: es porque no trajimos pan, es porque solo trajimos un pan. ¿Por qué se preocupaban de pan? Si habían visto que Jesús anteriormente había alimentado a 4,000, a 5,000, no era razón para que ellos ahora vinieran a preocuparse por un simple pan. Y por eso Jesús les dice: no comprenden, no se dan cuenta de las cosas, no se dan cuenta que el mismo que hizo, multiplicó 5,000 panes, 4,000, sigue, continúa con ustedes. Les está advirtiendo que no se dejen convencer de los fariseos, les está diciendo que no sigan el mal ejemplo de los fariseos, y es lo primero que hacen. Ellos creían que Jesús se refería al pan físico, a ese pan o a esa levadura física, pero en realidad, como nos dice la palabra, se refería era a esa mala actitud o a esa hipocresía. Veamos lo que nos dice Lucas 12, el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces les estaba diciendo: la enseñanza no tiene nada que ver con esa comida física. La enseñanza que Jesús, o el apartarse de eso que Jesús les estaba diciendo, no tenía nada que ver con ese pan físico o con esa levadura física. Se refería, dice, a la hipocresía de los fariseos. Pero lastimosamente, aunque sus discípulos estaban con él todo el tiempo, no comprendían. Aunque sus discípulos estaban con él, aún no conocían ese verdadero poder de Jesús. Veamos lo que nos dice en el versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 2. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas de ellas recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿Cómo no entendéis? O sea, ¿cómo no entienden? Dice, si ya han vivido esa situación, ¿cómo no entienden si ya pasaron por lo mismo? ¿Cómo sigues dudando del poder? Y eso nos dice Jesús en esta mañana. He hecho tantos milagros en tu vida, he obrado de tal manera, y aún sigues dudando de mi poder, aún sigues dudando de lo que puedo hacer en tu familia, de lo que puedo hacer en tu vida. Veamos en el versículo 18, dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís.
y no recordáis. Entonces allí nos explica, nos dice, ¿por qué tal vez aún dudamos de ese poder de Jesús? Porque aún nos cuesta creer. Dice, teniendo ojos y no vemos. Porque muchas veces solamente pretendemos ver con nuestros ojos físicos. ¿Hasta dónde alcanza nuestra mirada? Muchos, nuestra mirada no alcanza a ver nada. Por eso algunos incluso tenemos que usar lentes. Nuestra mirada física realmente es muy limitada. Y dice, teniendo ojos y no ven. No podemos ver los milagros que ha hecho Jesús en nuestra vida. Milagros palpantes. Cada día nos da la vida, la salud, una familia, un hogar. Hemos visto milagros en otras personas, milagros de sanidad. Hemos visto, así como los apóstoles miraban que Jesús alimentó a 5,000, a 4,000, nosotros hemos visto los milagros que ha hecho Jesús en otros hogares, restauraciones familiares, sanidad. Y aún así nos cuesta, aún así no podemos ver más allá. ¿Será? Alguien sale al frente a compartir un testimonio. Alguien comparte su testimonio de vida diciendo que Jesús lo sanó de X o Y enfermedad, que Jesús recuperó su matrimonio, que Jesús llegó a su vida y le dio una nueva oportunidad. Y nosotros que caminamos con Jesús, aún seguimos diciendo, ¿será verdad? Para mí que no es cierto. Lo que el hermano está compartiendo no es verdad. Nos cuesta creerlo, aunque lo hemos visto, aunque lo hemos experimentado. Dice, tienen oídos y no oyen. Tienen oídos y no oyen. Porque mientras el hermano está compartiendo su testimonio, mientras el pastor está compartiendo ese sermón, está compartiendo esta palabra, nosotros estamos ahí, de frente, pero nuestra mente está en otro lugar. Tenemos oídos y no escuchamos. Aquel hermano está compartiendo ese testimonio de vida y el poder de Jesús y lo que ha obrado en su vida, pero nosotros no estamos escuchando, ni vemos ni prestamos atención, porque a veces solamente nos enfocamos en nosotros mismos, porque solo nos enfocamos en lo que yo quiero y en el milagro que yo estoy exigiéndole a Dios, y no veo los milagros que Dios ha hecho en los demás. No escucho la grandeza de Dios de la boca de los demás. Solamente creo en lo que yo veo, en lo que yo oigo, pero estoy cerrando mis sentidos a lo que los demás también han experimentado. Aunque tenemos ojos no vemos y aunque tenemos oídos no oímos. Y luego dice, ¿y no recordáis? Ahí sí nos toca las fibras a cada uno de nosotros. Está bien, no viste el milagro de los demás. Está bien, no escuchaste el testimonio de los demás. Pero ¿no recuerdas el testimonio en tu propia vida? ¿No recuerdas lo que hice por ti? Lleva tu ritmo. ¿No recuerdas todo lo que yo hice para seguir adelante? Descarga contenido y para sacarte adelante. No recordamos eso. Nos cuesta recordar. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Para obtener más información. A los discípulos por un momento se les olvidó eso. A los discípulos por un momento se les olvidó que ya Jesús había alimentado a 5,000. Y ahora dicen, ay, ¿cómo va a alimentar a estos 4,000? Vuelven a ver el milagro hecho y ahora que iban ellos en la barca se les olvidó que había alimentado a todos y ahora también les costaba trabajo creer que fuera posible que Él los alimentara a ellos. Entonces vemos que nuestra desconfianza con Jesús a veces va en contra de esa relación que tenemos. Nosotros decimos tener una bonita relación con Jesús. Nosotros decimos, no, nos congregamos y sabemos que Dios tiene poder y sabemos que Jesús tiene poder, pero nuestras acciones y nuestros pensamientos van en contra de lo que Jesús nos muestra. Vemos milagros en los demás, vemos milagros en nuestra propia vida, pero nos olvidamos de ellos, no recordamos a ellos. Entonces Dios nos dice en esta mañana, recuerda esos milagros que ha hecho y aprende a mirar a tu alrededor todos los milagros que Dios ha obrado en tu vida, de dónde te ha sacado y todas las cosas maravillosas que ha hecho, para que no nos dejemos contaminar como lo hacían
los fariseos, para que no actuemos como ellos, dudando de la palabra de Dios, para que no seamos esas personas insensatas. Entonces, Dios nos dice en esta mañana, si queremos aumentar esa confianza en Jesús, debemos aumentar nuestro tiempo con Él y nuestra relación con Él. En el versículo del 27 al 29, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pues mire que era normal que los demás se confundieran. Cuando dice, ¿quién dicen ellos que soy? Era normal que los de afuera digan, es uno, o es el otro, es Elías, es Juan. Porque no lo conocían, porque no habían compartido tiempo con él, porque no tenían la oportunidad de conocerlo. Pero Pedro, que sí había compartido con él, Pedro que sí sabía quién era él, por el tiempo que había vivido, por las experiencias que había vivido a su lado, por los milagros que había tenido que presenciar, por las enseñanzas que había recibido de su parte, eso le da autoridad a Pedro de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Entonces vemos que esa relación, esa cercanía, le permite aumentar la confianza. Entre más alejados seamos, más desconfianza habrá. ¿Por qué los de afuera, por qué los fariseos desconfiaban de Jesús? Porque no estaban cerca de Él, porque no lo conocían, porque no conocían sus capacidades, porque creían que era un charlatán. No habían vivido las experiencias y tampoco querían vivirlas. Simplemente querían tentarlo, simplemente querían era hacerlo quedar mal. Pero sus discípulos habían estado con Él todo el tiempo, habían vivido esas experiencias. Tendrían ya que conocerlo, tendrían ya que saber quién era Jesús. Pero solamente Pedro podía distinguir que era el Cristo. Solamente Pedro podía distinguir quién era ese hombre con el cual caminaba. Y eso nos dice en esta mañana hoy Dios. Tal vez llevamos muchos años dentro de la vida cristiana. Tal vez llevamos muchos años congregándonos en algún lugar. Pero aunque tenemos ojos, no hemos visto. No hemos visto la grandeza de Dios ni en los demás ni en nuestra vida. Aunque tenemos oídos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No prestamos la debida atención. O lo que es peor, somos ingratos y no recordamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Todo lo que Dios ha hecho. Y entonces vemos ahí la diferencia. Dice, los de afuera dudaban de Jesús. Los de afuera no creían que Jesús fuera capaz. Los de afuera pedían señales. Los de afuera exigían un milagro. Y hoy en día, ¿cómo nos estamos comportando nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros, sus discípulos, sus seguidores? Igual que aquellos fariseos, exigiendo señales, exigiendo milagros. Nos estamos comportando como si no conociéramos a Jesús. ¿Y saben por qué es? Porque tristemente no lo conocemos. Porque hemos dejado de pasar ese tiempo con Él. ¿Por qué Pedro podía tener la autoridad de decir, eres el Cristo? Porque Pedro estaba ahí, caminando a su lado, aprendiendo de Él, conociéndolo, mirando todo lo que hacía, mirando todo lo que hablaba, su comportamiento. Por eso Pedro podía decir, sí, tú eres el Cristo. Pero nosotros no podríamos decir lo mismo, porque hemos dejado de estar en su presencia. Porque aunque tal vez nos congregamos, como decíamos, simplemente estamos de frente, pero nuestros pensamientos están en otro lado. Ya no escudriñamos la palabra, ya no nos metemos en oración, solamente nos hemos dedicado, como los fariseos, a reclamar y reclamar una señal. Pero nos hemos olvidado de todo lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Y cuando se nos presenta una situación difícil, y cuando se nos presenta un problema, y le oramos a Él por un milagro, y le oramos a Él para que haga algo en nosotros, tenemos dudas y tenemos desconfianza. La desconfianza llega a nosotros y nos impide creer en el verdadero poder de nuestro Señor Jesucristo.
Los discípulos habían presenciado muchos milagros. Los discípulos presenciaban la alimentación de 5,000, de 4,000, y ahora se sentían nerviosos porque ellos no tenían pan. Se olvidaron de esos milagros. Habían visto milagros tan grandes y ahora estaban angustiados por algo insignificante, porque ellos no tenían pan. Muchas veces somos así. Jesús nos ha hecho milagros grandes y maravillosos, pero nos ahogamos en un vaso de agua, en una media discusión, en una media rosadura, en un medio dolorcito de cabeza. Creemos que Jesús no va a obrar, que Jesús no está presente. Entonces vemos que la única manera de impulsar esa confianza en el Señor Jesús es pasando más tiempo con Él. La única manera de aprender a creer ciegamente en Él es compartiendo ese tiempo con Él, conociéndolo, aprendiendo de sus enseñanzas, estando ahí siempre y en todo momento, como Pedro, ahí siempre atento a lo que Jesús hiciera. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana, que es tiempo de empezar a confiar en el Señor Jesús. Es tu Es última tiempo de empezar a oportunidad para confiar de obtener manera 3 meses ciega en Él, gratis y cancelar no cuando solamente quieras. cuando necesitamos Selecciona el un panel milagro para obtener nuestra más vida, información. sino que sabemos que Jesús actuará en nuestra vida y en la vida de todas las personas que nos rodean. No solamente cuando es algo insignificante, sino que Él actuará en diferentes circunstancias, grandes o pequeñas. Solo que nos dice que debemos recordar y ser agradecidos. Que no nos dejemos contaminar, decía, por la hipocresía de los demás, que no nos dejemos contaminar por las creencias de otras personas, que no nos dejemos llevar por aquel hermanito incrédulo, por aquel hermanito desanimado, que no nos dejemos llevar por aquel vecino que dice las cosas de manera insensata, que no nos dejemos dominar por aquella vecina que cuenta chismes y dice mentiras y murmuraciones, que nos libremos de aquellas malas acciones, que cerremos tal vez nuestros sentidos a aquello desagradable y que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra memoria y entendimiento a aquel que nos da salvación, que aprendamos a ver su poder en nuestra vida, en cada cosa que hacemos a diario, por más pequeñita que sea o que nosotros creamos que es, pero que en realidad son grandes milagros. Cada vez, siempre lo hemos dicho, cada vez que nos sentamos a comer una fruta, y goza ese sabor, goza y dale gracias a Dios. Cada vez que te levantas y ves el sol radiante, mira ahí el poder de Dios en milagro. Si ese día no hizo sol, está lloviendo, aún en esa lluvia está Jesús y su poder. Que tal vez estás enfermo, bueno, dale gracias a Dios, porque aún no has muerto, aún tienes vida. Es un milagro. Que porque tienes mucho trabajo, gracias a Dios tienes trabajo, tienes con qué sostenerte y mantenerte. Entonces vemos que son tantos los milagros que recibimos, pero como estamos tan acostumbrados a ellos, ya no los reconocemos, ya no los valoramos y somos malagradecidos. Los discípulos experimentaban tantas cosas que se acostumbraron y creyeron que eso era normal. Y lo peor es que se olvidaban tan pronto de ese poder de Jesús. Entonces Dios nos dice en esta mañana, no nos dejemos llevar por esa contaminación, por esa levadura. No nos volvamos esas personas malagradecidas y olvidadizas. Por el contrario, aprendamos a caminar junto a Él, a conocerlo, a escuchar su palabra. Solo de esta manera podemos saber con exactitud que Él es el Cristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y con esa certeza de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos la certeza de que nuestra vida estará bien. Con la certeza de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, tendremos la certeza de que a su lado tenemos una vida llena de bendición. Amén. Mis hermanos, es un gozo poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales en horas de la mañana, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en la ciudad de Pasto. Los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial.
amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey, por tu amor, tu bendición y tu palabra esta mañana. Perdónanos si nos hemos dejado contagiar por esa levadura de hipocresía, de dudas, bendito Dios. Perdónanos si nos hemos olvidado de todo lo que has hecho en nuestra vida. Perdónanos por ser negligentes, Señor, por abandonarte, por no caminar a tu lado, bendito Dios, y por perdernos de todas tus enseñanzas, mi Rey. Ayúdanos, bendito Dios, a acercarnos cada día más a ti, a caminar a tu lado, bendito Dios, a poder observar y mirar, Señor, todas tus grandezas, a poder escuchar todas tus enseñanzas y que podamos recordar siempre de dónde tú nos has sacado. Gracias, mi Señor Jesús, porque si estamos seguros que tú eres nuestro Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, así estamos seguros que en ti todo es posible, bendito Rey. Grande y maravilloso eres tú, Señor Jesucristo. Todo esto, mi Dios amado, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.